certificar el embargo, a certificar el embargo. Me lo dijo, no había alternativa, si no me lo dijo el juez, pero me lo dijo el secretario, diciéndome, bueno, digo, pero ¿cómo van a procesar a dos personas que tienen más de 30 años de servicio y hicieron toda la vida lo mismo? Y me dice que si no había manera de llegar. Bueno, así que está claro cuál es la visión que tienen en ese juzgado de primera instancia. Pero le digo a Carlos y a Rotela lo que le dije a Bonadío el día que me tocó ir a prestar la declaración indagatoria. Le dije, mirá, yo tengo el orgullo que querés procesar a funcionarios de la Secretaría de Comercio por defender los intereses superiores de la patria y no por corrupción. Para esta secretaría es un orgullo. Fíjense que estamos ciertamente siendo reconocidos por los que nos quieren y por los que nos odian, porque defendemos sus intereses y otros porque atentamos contra sus intereses. Y cuando llegamos aquí, llegamos para hacer una política económica que había definido Néstor, y que, como había dicho el general, no se hace política económica sin romper huevos, porque igual que la tortilla, hay que romper los huevos. Y para eso recreamos la Secretaría de Comercio, y la verdad que hicimos muchas cosas. Y hay otros que intentan, es el caso que nos comparan a veces con el caso de compañeros venezolanos, pero claro, le falta la experiencia a los compañeros venezolanos de 60 años de historia del peronismo, de lo que nosotros a fuerza de sangre aprendimos. Y con sus más y con sus menos hicimos un control de precios, y de ninguna manera en estos 6-7 años que llevamos hubo momentos de desabastecimiento. Hubo momentos de desabastecimiento puntuales, que ya lo contábamos, como fue el caso del azúcar en algún momento, pero no generalizado, porque sabemos a dónde tenemos que ir a buscar la mercadería en caso de que la quieran esconder. Y sabemos a dónde la tenemos que ir a buscar porque son 60 años de historia que tiene el movimiento nacional formando cuadros que al momento de salir a dar la pelea saben lo que tienen que hacer. Y esto es lo que ha expresado la Secretaría de Comercio Interior bajo la conducción política tanto del presidente Kirchner como de la presidenta Cristina. Y entonces este procesamiento, que hoy lo vivimos, ¿no?, con cierta situación atípica, porque no estamos acostumbrados a estar transitando por la justicia en estos términos, sabemos que a la larga va a ser reconocido como un hecho más de la gesta de la Secretaría de Comercio confrontando con los poderosos. Y si el confrontar con los poderosos lleva a que los compañeros estén procesados, aceptamos con gusto el procesamiento y, como siempre, vamos por más.
como siempre hacemos unas reflexiones, o hacemos para el cumpleaños o hacemos para fin de año, pero ya que está la mesa tan bonita tendida, vamos a plantearnos 10 minutos qué es lo que nos está pasando en términos económicos. Y ciertamente no vamos a hablar de las elecciones, porque las elecciones, unas elecciones sobre todo de medio turno, hoy diría que están descontados con sus más, con sus menos, el resultado. Puede haber 2 diputados más, menos, un senador más, un senador menos. Bueno, eso no va a cambiar. El Estado, como todos sabemos, tiene sus 3 poderes. El poder ejecutivo va a seguir siendo el que es. El poder legislativo va a seguir siendo el que es, con su más y con su menos, y el poder judicial también, o sea que la superestructura del Estado no cambia, pero sí hay algunos acontecimientos que están pasando a escala global que me parece que vale la pena que los tengamos en cuenta. Ustedes saben que allá por el 2008, lo hemos hablado repetidas veces, fin del 2008 se inició una crisis global del sistema capitalista. Como dijimos en aquel momento, nadie va a pensar que la crisis global, y vuelvo a decir global, del sistema fue producto de que los pobres no pagaron la hipoteca, como nos quisieron hacer creer, ¿no? O sea, aparentemente el colapso del sistema capitalista era porque los bancos le habían prestado plata para que compraran sus casas a los pobres norteamericanos, que en general coincide con que son pobres y negros, y entonces estos negros pobres no le pagaron las cuotas de la hipoteca y colapsó el sistema. Bueno, eso es una tremenda tontería. Ya el diagnóstico y el por qué pasó lo hicimos oportunamente, pero a caballo de esa crisis surgieron 3 hipótesis de resolución de la crisis dentro del gobierno argentino. Aquellos que decían que la resolución de la crisis iba a encontrar a una Europa unida y mucho más fortalecida, que Europa iba a ser la ganadora de esta crisis. Otros que empezaron a hablar del surgimiento del imperio chino, que los chinos iban a ser los grandes ganadores a la salida de esta crisis. Era todo un desafío, porque podía ser la primera vez donde la potencia militar no era la que iba a tener la hegemonía económica, cosa que generalmente no pasa, pero podía ser. Empezaron a hablar del declive del dólar y de la inducción del yuan como moneda de referencia, y después estábamos los que pensábamos que iba a ganar el 7º de caballería, que iban a ganar los de siempre. Pero ni siquiera los que pensamos que iban a ganar los norteamericanos, que son los únicos ganadores de esta crisis, vimos que estábamos a la vera de la segunda gran revolución industrial que están haciendo los norteamericanos. Cuando hablo de la revolución industrial del siglo XX y inicio del siglo XXI, me estoy refiriendo a la capacidad que tiene una economía de bajar sus precios de venta de los productos que comercializa porque bajó sus costos. Este fin de semana, para los que les gusta leer los suplementos económicos de los diarios, habrán visto una nota donde se cumplen los primeros 100 años de la línea de producción. La línea de producción que inventó o que puso en práctica en la fabricación de automóviles Ford, pero que bueno, que también fue un desarrollo de Taylor, de Maslow, de algunos ingenieros norteamericanos. Ahí contaba esta reseña, que la pueden ver, no sé, salió en algún suplemento, que si un auto tardaba 12 horas hombre en hacerse, pasó a tardar 1 hora y pico, con lo cual bajó el precio de los autos y se masificó la utilización del auto como medio de transporte. Desde allá hasta aquí yo no vi ninguna otra gran transformación de costos en el mundo conocido. Algunos jóvenes hablaron de la influencia
de la electrónica, la informática y demás en los medios de producción. Yo la verdad que no la vi, no lo veo, no veo que eso haya bajado decididamente los costos. Pero a resultas de esta crisis del 2008, allá cuando asume Bush hijo, me acuerdo de un discurso que hace donde dice, creo que por Miami estaba en la Florida, diciendo: los Estados Unidos no pueden depender para la provisión de su energía de potencias extranjeras. Me llamó la atención que él hablara de potencias extranjeras, porque que nosotros hablamos de potencias extranjeras, ¿no? Pero que él hable de potencias extranjeras. Pero lo dijo, y ahí empezó un proceso de transformación en el suministro de su energía, que como corolario de la crisis del 2008, ya en el 2010 empieza una baja pronunciada del precio de la energía en Estados Unidos. Esto todavía no es masivo, pero está. Y tiene una implicancia importante, porque empiezan a bajar los costos primos, o sea, los costos primarios de los productos en Estados Unidos. Entonces, el viernes, después de acordar con la cerealera los 500 millones de dólares que van a poner en BADE, eso está acordado, ya está, algún diario dirá que está acordado, ya hay 1.000 millones acordados. Mañana nos juntaremos con los bancos y después con las telefónicas y con las mineras y con las automotrices, en fin, vamos a llegar a una cifra más o menos como la que habíamos planificado. Pero después de acordar la compra, la suscripción de los BADE por la cerealera, le pregunté, porque las dos empresas son empresas energéticas, uno las conoce como empresas cerealeras, pero en realidad Cargill es una gran compradora y vendedora de energía, compra por ahí, vende por ahí, y Bungibor es una empresa petroquímica también, porque hace agroquímicos, fertilizantes y demás, o sea que tiene la energía como insumo. Entonces le pregunto al presidente de Bungibor a cuánto estaba el millón de BTU, esto es gas, que es la unidad de medida del gas, cuánto estaba el millón de BTU en Estados Unidos, y me dice $2.70. Esto para ustedes no significa nada, pero si yo le digo que nosotros se lo estamos comparando a los bolivianos, comprando a los bolivianos a $12, hay una diferencia abismal. Y si ustedes recuerdan hace 90 días, 120 días atrás, que YPF está firmando acuerdos con Chevron por Vaca Muerta, donde se está planteando como piso del millón de BTU $7.50, $7.50 el millón de BTU que salga de Vaca Muerta, bueno, ya empieza a tomar otra proporción. Y entonces acá viene el desafío que los economistas del peronismo ciertamente hasta este momento no habíamos tenido. Yo el año pasado hice la primera mesa que se reunió aquí, donde junté a los empresarios, al movimiento obrero, vinieron varios funcionarios, para empezar a hablar del tema de competitividad. El tema de competitividad es básicamente cómo hacemos para bajar los costos de producción de nuestros bienes. Lo hice cuando todavía el precio del gas en Estados Unidos no había llegado al nivel que llegó ahora. Ustedes imagínense que cuando uno produce acero, mezcla carbón, el precio internacional, hierro, el precio internacional, las horas hombre, que bueno, nuestros trabajadores e ingenieros son buenos, pero serán igual de buenos que los norteamericanos, y el otro elemento que se mezcla para mezclar todo eso que se utiliza en el alto horno es energía. Se levanta una cantidad de temperatura y se mezcla todo eso y de alguna manera mágica sale el acero. Por lo tanto, el carbón es precio internacional, el hierro es precio internacional, lo tenemos que comprar. Y si queremos tener una siderurgia competitiva,
necesito tener una energía competitiva. El precio de la energía competitiva, cantidad y precio. Por eso el año pasado, cuando hicimos el seminario en Tecnópolis, dijimos que los vectores de competitividad eran el precio de los alimentos, porque la Argentina puede y debe tener alimentos razonablemente baratos, y el precio de la energía como uno de los elementos de insumo difundido que pega en todos lados, a un precio más que adecuado para que nuestra industria fuera competitiva. Esa fue la tesis que presentó Comercio en el seminario de Tecnópolis. Bueno, un año después nos encontramos con un precio de la energía en Estados Unidos de un valor tal que está haciendo que las fábricas petroquímicas, siderúrgicas, plásticas, etcétera, vuelvan a Estados Unidos. Y esto es lo que ustedes empiezan a ver en el mundo. Lo que está pasando con Rusia es que el gran proveedor de energía para toda Europa encuentra un competidor del otro lado con un precio de la energía extremadamente barato. Y ahí viene este corcoveo que estamos viendo en esa zona del mundo. Pero también le pega a los chinos, porque ahora aparece un precio de la energía que puede hacer que la manufactura norteamericana vuelva a tener un precio más que competitivo. Y si uno piensa en precios de manufactura parecidos a los chinos, empezamos a estar en problemas. Hasta ahora era impensable que eso pudiera pasar. Uno, cuando hablaba de productos norteamericanos, hablaba de productos buenos y caros, y cuando hablaba de los chinos, hablaba de lo que hablaba. Esa combinación de industria manufacturera norteamericana y precios más que competitivos nos pone en un problema muy serio, porque está claro que nosotros vamos a tener un superávit en la producción agrícola. Mientras los chinos sigan comprando soja, no vamos a tener problema. Ahora, tenemos un déficit pronunciado en el comercio de nuestra industria manufacturera, y por este esquema de la crisis, los precios en el mundo de los paquetes turísticos han bajado enormemente, y entonces hoy ir a Europa es bien sencillo. Piensen a quién conocían ustedes hace 10 años que podía viajar a Europa y cuántos conocen ahora que van a Europa. No digo los números de las estadísticas, digo nosotros con nuestro entorno. Hace 10 años, ¿quién podía viajar? Si alguien podía viajar a Europa de los que nosotros conocíamos, o era un mochilero que cuando le preguntábamos de qué iba a comer decía, bueno, me la voy a rebuscar, y si no, viajaba y no comía. Entonces estaba ahí una semana, 10 días, hacía un café con leche, una pizza y se volvía. Hoy no es así. O viajaba a lavar copa, ¿viste? O viajaba a lavar copa a laburar. Pero viajar de turista, estoy diciendo, ¿no? Y entonces, esto cambió, los precios relativos cambiaron, y hoy ir a Europa es hasta casi barato. Entonces, tenemos muchos argentinos que quieren veranear afuera, tenemos un déficit en la balanza industrial y tenemos superávit en el comercio de agroalimentos. El tema es cómo se compensa esto y si da o no da. Esas son las cuentas que se están haciendo ahora. Pero el peronismo tiene que dar una respuesta a esto. Y la respuesta que dio a esto es, por primera vez en la práctica, si es que lo podemos llevar a cabo, no en la teoría, porque a Perón ya le pasó esto, y Perón en el 52 lo pergeñó en el 54 y lo hizo en el 55, fue el famoso Congreso de la Productividad, donde juntó a todos los muchachos y les dijo, muchachos, ahora a bajar costos. Nosotros, 60 años después, estamos en la misma situación.
Y Belén, que es el adjunto de la UOC, me dijo, el otro día que hicimos la reunión acá, me dijo: Guillermo, el mismo problema que tuvo el general. Y yo estaba, es un dirigente sindical de años, de la UOC, de Avellaneda, me dijo: yo estuve en ese congreso. Claro, pero 3 meses después ya vino el golpe, llegó junio, ese congreso fue en marzo del 55. Marzo, abril, mayo del 55. Y están las conclusiones por ahí dando vueltas que nos costó conseguirlas, pero bueno, las conseguimos. Y este, digo, es un desafío para los economistas del peronismo, porque nosotros nos formamos en la distribución del excedente, en la distribución de lo que había, de lo que sobraba, que en vez de apropiárselo 4 familias, nosotros queremos que se reparte. Y esta es la discusión de siempre, la defensa de los intereses de los poderosos que hacen ellos, y nosotros que son, porque defendemos los intereses del conjunto, los intereses del pueblo, y que entre otras cosas por eso nos procesan. Pero ahora tenemos el desafío de que muchos de nuestros productos tienen precios que no son competitivos. Y entonces, hace 2 años atrás, cuando en comercio empezamos a administrar las famosas DEJAI, las declaraciones juradas anticipadas de importación, lo hicimos porque no queríamos que los productos que sobraban en el mundo y que bajaban su precio porque estaban de remate invadieran el mercado argentino, con la idea de que a la salida de la crisis los precios iban a volver a subir y por lo tanto estábamos en la pelea nuevamente. Y la verdad que no vimos esto de que los precios en el mundo iban a seguir bajando, producto de la baja del precio de la energía fundamentalmente en Estados Unidos, y que quizás el año que viene todavía sean más bajos. Quizás el año que viene los $10 del vaquero en Miami no sea un precio de remate, sino que pasa a ser un precio estándar, y entonces ahí estamos en un problema, porque los fabricantes argentinos me dieron un vaquero a $10, precio de venta al público, un poco más, un poco menos, pero haciendo un esfuerzo enorme, y a su vez vendiendo otros vaqueros que no son a $10, haciendo un mix. Pero bueno, si esos precios en el mundo se empiezan a estabilizar en ese nivel, estamos con un esfuerzo de competitividad que tenemos que hacer muy importante, donde, como todo esquema de competitividad, tienen que aportar los empresarios invirtiendo, tienen que los gerentes que administran la empresa ponerse a tiro de lo que está pasando en el mundo. Hace cerca de 10 años que en la Argentina no se habla de gestión empresarial. Llegó la hora de que volvamos a hablar de gestión empresarial. Vamos a hacer un seminario ahora en la primera quincena de diciembre, donde se va a hablar de gestión. Se están convocando algunos especialistas norteamericanos y algunos especialistas alemanes. ¿Por qué norteamericanos y por qué alemanes? Y porque las dos son gestiones muy duras, muy duras. De hecho, la norteamericana es la gestión más dura que hay, porque también tienen accionistas muy duros que lo vieron en la resolución de la crisis, le importó un carajo a la gente, fueron y resolvieron las empresas. Pero es una manera de ser, uno obviamente que no quiere eso para su país, pero hay que reconocerle que a ellos le dan resultados. Dijeron: hay que salvar las empresas, y salieron a salvar las empresas. Y la gestión alemana, que también es muy dura, tiene como diferencia de la norteamericana que las empresas alemanas, muchas empresas alemanas, están en propiedad, coparticipan en la propiedad de las empresas los trabajadores. Entonces, en la gestión, e incluso en muchas empresas, como es el caso de la Volkswagen, no solo están los trabajadores, está el Estado y está también los accionistas
individuales privados que participan en bolsa, individuales o colectivos. Los gerentes norteamericanos reportan a accionistas que son igual de duros que ellos. Los gerentes alemanes reportan a accionistas que no son tan duros, porque ahí también están los trabajadores, pero están los trabajadores en la propiedad de la empresa, pero tienen claro que la empresa tiene que ganar plata. Y entonces la gestión es igual de dura, pero reportan distintos, porque finalmente los gerentes no son los dueños, reportan en la asamblea de accionistas a los accionistas. Entonces vamos a traer estos dos ejemplos que los estamos buscando y vamos a hacer un seminario para volver a hablar de microempresas y de cómo tenemos empresas eficientes y eficaces. Y está claro también que la tercer pata que tiene que participar es el movimiento obrero organizado, porque lamentablemente en los últimos 2 o 3 años ha crecido muchísimo en nuestras empresas el índice de ausentismo. Y entonces es muy difícil que yo para completar 100 puestos de trabajo tenga que contratar a 115. En el mundo contrato a 102. De cada 100 contrato a 102, porque 2 sé que me van a faltar porque se enferma, porque tuvo familia, porque tuvo un accidente, porque a veces. Y eso es lógico. Lo que no es lógico es 115, porque si no contrato 13 de más cada 100, que me va el costo del producto. Y eso es un tema del movimiento obrero, porque también tiene que ver con la conciencia de tener una empresa que sea eficiente y eficaz y que gane plata. Los que fuimos a Vietnam, acá tenemos una representante del Elorco Pueblo, que fue la que organizó el seminario cuando vinieron ellos para acá. Los que fuimos a Vietnam, después que hicimos todo el panegírico sobre un pueblo guerrero que le ganó a los franceses, le ganó a los norteamericanos y le ganó a todos los que quieran, el presidente vietnamita dijo: eso está muy bien, pero quiero que sepa que nuestro pueblo es un pueblo que trabaja, organizado, ordenado, disciplinado y que trabaja. Y que entonces los empresarios pueden venir e invertir tranquilo a Vietnam, porque si dicen y los trabajadores se comprometen a trabajar, bien. Esto es una transformación en nuestra estructura de pensamiento, y lo digo desde como economista del peronismo, que es un desafío, y es el desafío que tenemos para los próximos 2 años. Porque ¿cuánto tiempo más en la Secretaría de Comercio se van a poder administrar las de JAI? Y 2 años. Pero no porque es lo que vence el mandato, eso es una tontería, es porque vencen los tiempos políticos, técnicos, económicos. ¿Cuántos años podemos utilizar un instrumento de excepción como las de JAI para impedir que mercadería de países que quieren vender en nuestro mercado la puedan vender? Bueno, es muy difícil. Entonces, estos instrumentos de administración de comercio que facilitan esta administración y que de alguna manera hace que nuestros productos estén razonablemente cuidados, nuestra producción esté razonablemente cuidada, tiene un tiempo normal y natural para que dejen de utilizarse. Y ahí nuestros productos tienen que estar en condiciones de competir, porque si no están en condiciones de competir, ¿cuánto tiempo va a tardar Coto en volver a comprar las heladeras turcas? Que ahora, como no entran las heladeras turcas, tenemos la posibilidad de inaugurar Siam. Este gobierno vuelve a inaugurar Siam. Lo íbamos a hacer dentro de 2 días, 17 de octubre. Habíamos planificado un acto, iba a estar encabezado por nuestra presidenta, donde se inauguraba Siam, la vieja Siam, el orgullo latinoamericano y el orgullo argentino, el ejemplo de la potencialidad industrial argentina y latinoamericana. Fue el complejo industrial más grande de Latinoamérica, Siam.
cuando se produjeron las políticas de desindustrialización, terminó como terminó. Pero ahora se va a inaugurar con una línea de producción extraordinaria y con heladeras extraordinarias en términos de calidad. Y en términos de precio, para el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos. Pero ¿cuánto va a tardar Coto, Carrefour o Jumbo dentro de 2 años, si no están la Administración de Comercio, en volver a comprar las heladeras turcas? Que digo las heladeras turcas porque como la crisis golpeó muy fuerte en Turquía, es donde hoy tenemos precios industriales bien bajos, hasta que vuelvan a aparecer los norteamericanos dentro de 1 año. Y capaz que digamos de vuelta heladeras norteamericanas, por lo que conté antes del precio de la energía. Y para ese momento, las heladeras de Siam tienen que ser competitivas, porque si no son competitivas, entonces vamos a estar en un problema. Y estos 2 años son los desafíos que tenemos por delante, son los 2 años que tenemos por delante para encarar estos desafíos, que es el desafío de la productividad. Fíjense cómo fue cambiando el eje. Si uno compara lo que estamos hablando hoy con lo que hablamos años anteriores, ven que la dinámica del discurso es totalmente distinta. En algún momento hablamos de la renta de la tierra, del precio de los alimentos, de la confrontación con otros sectores industriales, de la formación de precios en los monopolios. Y hoy estamos hablando de la competitividad del conjunto del aparato productivo. Y esto es necesario que lo hagamos, que lo sostengamos y que entre todos estemos en condiciones de hacer un aparato productivo eficiente, eficaz y con costos adecuados a los estándares internacionales. ¿Depende solo del gobierno? No, depende del movimiento obrero y depende de los empresarios. ¿Hay alguien en la política que esté objetivando este discurso? No, no hay nadie que esté objetivando este discurso. Por eso las elecciones de octubre, de alguna manera en esta reunión de cuadros, eso no significa que no queramos sacar todos los votos habidos y por haber, pero en esta reunión de cuadros está relativizada porque ya está descontado. Y para el 2015, cuando tengamos que decidir en la PASO, que van a ser fantásticas, cuál va a ser la fórmula de cada uno de los partidos, el que esté en condiciones de objetivar este discurso es el que seguramente va a ganar. Ahora, el que está reflexionando sobre esta nueva realidad es el oficialismo, porque la oposición no está reflexionando sobre esto, ni sabe cuánto está el precio de la energía en Estados Unidos. Y cuando el oficialismo es el que analiza el futuro, está claro que es el que tiene la posibilidad de alzarse con el triunfo. No sé con quién, porque ahí va a venir el gran dedo elector de nuestra presidenta, que sabrá con su sapiencia y su sabiduría elegir uno de los candidatos que seguramente será el que ganará. Pero entonces queda claramente planteado que hoy los desafíos que nos está planteando la hora son los desafíos que estamos reflexionando entre todos aquí y ahora. Y que esta reflexión que estamos haciendo colectiva, y que para eso los molesté en esta media hora que creo que vengo hablando, espero que sea media y no más, fue para que entre todos construyamos el conocimiento colectivo que sabe el peronismo construir para encontrar la solución a los problemas del pueblo. Porque el conocimiento no es individual, hay una construcción colectiva que hace que todos vayamos aportando un granito de arena a la búsqueda de la solución.
Y esto se está haciendo al interior de este gobierno y es necesario que se extienda al interior del movimiento nacional. Por eso consideré apropiado robarles estos minutos para contarles lo que estamos reflexionando, lo que se están haciendo en las mesas de competitividad que convocó la presidenta y cómo se están avanzando en esas mesas de competitividad para encontrar la solución a estos problemas. Si encontramos la solución a estos problemas, vamos a tener un modelo de desarrollo permanente en nuestro país y en nuestra región. Y al tener un modelo de desarrollo permanente, vamos a contener a los 40 millones de argentinos y a su vez a muchos de los trabajadores que abandonan los países vecinos y vienen a realizar su esperanza de vida en nuestro país. El gobierno hizo lo que tenía que hacer. El gobierno encontró un país absolutamente desordenado, lo ordenó y consiguió que esa hipótesis que había en algún momento allá en los 2000 de que la Argentina no era sustentable en el tiempo, nadie más la hace. Hoy nadie duda de la continuidad histórica de la Argentina como nación. Pero nos estamos planteando los desafíos de lo que va a pasar en los próximos años en función de este herramental de competitividad sistémica que nosotros tenemos que construir entre todos. El gobierno hace lo que tiene que hacer, que es plantear el debate, plantear sus hipótesis y poner sus esfuerzos para la mejor resolución. Tenemos el concurso del movimiento obrero organizado, porque es el concurso de un espacio esencialmente patriota, y necesitamos también el concurso de los empresarios, porque en el sistema capitalista el que organiza la producción son los empresarios. Como los peronistas somos optimistas por naturaleza, no tengo duda que entre todos vamos a encontrar las mejores respuestas a los problemas que hoy nos están planteando el mundo. Y como siempre lo hicimos, cuando el pueblo encuentra las respuestas, es porque encuentra dentro del peronismo quién es el que lo conduce. Así que vamos a tener unos muy buenos 2 próximos años conducidos por nuestra presidenta, y después nuestra presidenta, como líder de la causa nacional y popular, sabrá encontrar los mejores gestionadores del proyecto que va a continuar este modelo de desarrollo para llevarlo finalmente a lo que siempre quisieron Perón y Eva, que era una patria justa, libre y soberana. Muchas gracias.